Bien, dentro del proceso civil, no solamente dentro del proceso civil, sino también dentro de todas las ramas del derecho, una medida importante y necesaria para salvaguardar los derechos de toda persona son las medidas cautelares. Existen las medidas cautelares, la medida de protección también, ¿no? En el ámbito penal. En lo que es en las medidas cautelares, es importante hablar porque tiene como objeto asegurar la eficacia y la efectividad de la decisión final. O sea, es una medida previa. Se puede ingresar, como vamos a ver ahora dentro de la ponencia, se puede trabajar dentro del proceso y fuera del proceso, o sea, antes de iniciar un trámite judicial, ¿no? Entonces, para ello tenemos que ver primeramente qué es una medida cautelar, ¿no? Entonces, la siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es una medida cautelar? Las medidas cautelares constituyen un instrumento para garantizar la tutela jurisdiccional efectiva, o sea, para que el bien jurídico protegido se pueda, valga la redundancia, proteger antes de llegar a la decisión final, ¿no? Encontrando su otorgamiento respaldado en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución peruana. También, bueno, lo vemos en el Código Procesal Civil, el cual considera, bueno, la Constitución considera como un principio y derecho de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. En esta época de pandemia y también anteriormente sufríamos mucho, o sufrimos hasta ahora mucho por lo que es la demora en el proceso. Eso puede causar incluso que la decisión judicial final no sea tan efectiva. Por ejemplo, en un caso de alimentos que dura a veces 2, 3 meses hasta más, dependiendo de la carga procesal, o en estos tiempos de pandemia que está demorando mucho más, eh, están ahí vulnerando los derechos del niño, ¿no? El interés fundamental del niño, ya que mientras dure el procedimiento no habría fijada una pensión, ¿no? Entonces, para eso existen estas medidas cautelares, para evitar justamente eso, ¿no? Se pide una pensión anticipada, una medida cautelar de pensión anticipada, y ya no se vulnera el principal derecho del niño y ya puede fijarse una pensión hasta que el juez decida el monto final, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, la autonomía del procedimiento cautelar. Bueno, es importante poner en consideración que la tutela cautelar o la medida cautelar cuenta con una autonomía procedimental. O sea, por eso incluso es que se crea un cuaderno aparte, un cuaderno cautelar, en la cual se va a poder evaluar y el juez va a poder disponer la decisión cautelar, ¿no? La medida cautelar la va a poder admitir o la va a poder denegar, ¿no? Tener en cuenta también que una medida cautelar es apelable. Bien, también en cuanto a su forma de presentación, requisitos, concesión por parte del juez, forma o manera de ser concedida. Puede ser por ejecución, puede ser por una medida anticipada, por ejemplo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo cual dista de la pretensión principal que detenta el demandante en un proceso principal. O sea, volviendo al ejemplo, si yo estoy solicitando o mi patrocinada está solicitando una pensión de alimentos, entonces la medida cautelar o la tutela cautelar lo que va a generar es que durante el proceso, como vuelvo a repetir, no se vea vulnerado el derecho del niño, ¿no? El interés superior del niño tiene que primar y por eso es de que se solicita una medida cautelar de una pensión o fijar una pensión anticipada, dependiendo también de ciertos requisitos que vamos a ver a continuación, ¿no? Pero se solicita en otro cuaderno, que es el cuaderno cautelar. Bien, cuyo trámite, secuencia y plazos no se encuentran vinculados al procedimiento cautelar, salvo en la medida fuera del proceso. En la medida fuera del proceso hay un plazo de 10 días para poder iniciar una demanda. Sin embargo, una medida cautelar puede ser interpuesta en cualquier momento del proceso. Bien. Ello porque el objeto a cada caso difiere
el uno del otro en razón de lo que buscan cada caso, eso es lo que les decía, ¿no? Si es dentro del proceso o si es fuera del proceso, dependiendo de la pretensión principal de la demanda o del trámite judicial. Siguiente, por favor. La competencia. Bien, ¿quién es competente para poder admitir una medida cautelar? Es el juez principal del proceso. Si es que dentro del proceso, bueno, ¿quién más que el juez que tiene o se le ha puesto el conocimiento, la pretensión y los supuestos de hecho para que pueda emitir una medida cautelar? No, por ejemplo, ¿no? Yo ingreso una demanda, sigamos con el ejemplo de la medida cautelar de pensión anticipada, el juez a quien yo le he puesto, por ejemplo, el tipo de ingresos o la capacidad que tiene el deudor o el padre de familia o el demandado para poder fijarse una pensión, él ya tiene conocimiento porque en la demanda principal ya se le ha informado, se le ha presentado los medios de prueba y también se ha expuesto por qué se está solicitando un cierto monto de la medida cautelar. Entonces, al ya tener el conocimiento, después de tener conocimiento de esos datos, está apto para poder dictar una medida cautelar o una pensión anticipada. Es por eso que se le solicita al juez principal. Todas las medidas cautelares fuera del proceso destinadas a asegurar la eficacia de una misma pretensión deben solicitarse ante el mismo juez bajo sanción de nulidad de las resoluciones cautelares dictadas. Si yo voy a ingresar una medida cautelar fuera del proceso, entonces al juez a quien le solicité esa medida cautelar, también debo solicitarle mi pretensión principal, mi demanda principal. Bueno, vamos a ver dentro de poco los dos tipos de medidas cautelares que hay, que es dentro del proceso y fuera del proceso, ¿no? Y bueno, la medida cautelar tiene por finalizar garantizar el cumplimiento de la decisión definitiva. O sea, lo que les comentaba, por la demora del proceso, muchas veces nuestros derechos se ven afectados. Entonces, para que no se vean vulnerados, una manera de protegerlos es justamente la medida cautelar, ¿no? Por ejemplo, si es que una institución bancaria va a presentar una demanda de embargo o por una obligación de dar suma de dinero, entonces, para garantizar el cumplimiento de ese pago, el banco puede realizar una medida cautelar de embargo en forma de inscripción para poder asegurar la propiedad que va a embargar más adelante para poder hacer efectivo el pago de la deuda, ¿no? Siguiente, por favor. Presupuestos para el otorgamiento de las medidas cautelares. ¿Qué es lo que debe y qué requisitos se deben cumplir para que para que el juez pueda admitir una medida cautelar? En primera instancia, la verosimilitud del derecho. O sea, que exista, si bien es cierto, no se requiere la existencia de la certeza de lo que se está solicitando, pero sí debe existir un fondo para poder llegar a una decisión final, ¿no? En el proceso principal. Por ejemplo, en el caso de alimentos, ¿cuál sería la verosimilitud del derecho? Pues la necesidad alimenticia del menor, ¿no? Sería en todo caso los derechos del menor que tiene para ser alimentado por ambos padres. Entonces, existiendo esa verosimilitud, ya el juez puede dictar una medida anticipada, ¿no? Sin embargo, mientras ello se manifiesta, basta con que se pueda poner en conocimiento del juez la existencia de una apariencia en el derecho solicitado, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, basta que nosotros demostremos ante el juez el otorgamiento y que la otra parte es padre o madre, porque bueno, ahora no se puede ya discriminar, los derechos de alimentos es competencia de ambos padres. Entonces, basta con que se demuestre el otorgamiento y la necesidad del menor para que el juez pueda dictar una medida anticipada de cautelar. Bien. Luego el peligro en la mora, lo que les vengo mencionando desde que inicié la ponencia, ¿no? Últimamente, bueno, desde mucho tiempo los trámites judiciales demoran más del tiempo que incluso está previsto dentro del Código Procesal. Entonces, una demanda de alimentos en algunas oportunidades te está demorando 3, 4, 5, hasta más tiempo.
de meses. Entonces, ¿cómo evito yo, o por ejemplo la madre, cómo evito, el padre que tenga la tendencia del menor, cómo evita que se vulnere el interés superior del niño? Pues con una medida cautelar. Entonces, se ingresa la demanda, es admitida, y puedo solicitar yo una medida cautelar de pensión anticipada, para así no ver vulnerado el derecho o el interés superior del niño, ¿no? Ya que por el tiempo de demora, ¿no? Puede el menor, como le digo, está siendo afectado su derecho a la alimentación, o volviendo al ejemplo de una institución bancaria, por la demora, teniendo la garantía de una propiedad, por ejemplo, puede sufrir una transferencia maliciosa o de mala fe. Siguiente, por favor. Bien, el proceso cautelar, fuera del proceso, existen dos formas de que podamos solicitar el proceso cautelar: es dentro del proceso y fuera del proceso. Dentro del proceso, bueno, el flujograma varía solamente en que primero se presenta la demanda, ¿no? Y sobre lo solicitado podemos presentar nosotros o solicitar una medida cautelar, ¿no? La cual va a ser evaluada por el juez y va a poder dictar aprobatoriamente o denegar la solicitud. Esta solicitud, valga mencionar, es apelable. Se puede apelar una decisión o una negatividad sobre una solicitud de medida cautelar. Y en el caso de la medida fuera del proceso, pues antes de ingresar la demanda, nosotros podemos solicitar la medida cautelar para el proceso. Esto normalmente se ve en los casos de obligación de la suma de dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que la institución bancaria, en este caso, solicita, si es que tiene conocimiento o hay alguna amenaza de que quien no tiene que otorgar el dinero, la deuda, pueda transferir maliciosamente una propiedad o lo que está de garantía para poder realizar el cobro. Entonces, antes de interponer la demanda, que va a tener conocimiento la otra parte, puede generar justamente una mala acción, primero se presenta una medida cautelar y 10 días después, máximo, ese es el plazo que se debe cumplir, después de 10 días máximo, se debe presentar la demanda. Entonces, concedida la petición de la medida cautelar sin necesidad del conocimiento de la parte afectada. O sea, la medida cautelar en estos casos no necesariamente tiene que ser puesta en conocimiento de la otra parte. Se pone en conocimiento de la otra parte para que pueda ejercer su derecho una vez ya dictaminada la medida cautelar, ya aceptada la medida cautelar, ¿no? Y luego de que ha sido admitida, pues viene la ejecución de la medida, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Estas son las formas de medida cautelar que se pueden dar según lo mencionado en nuestro Código Procesal Civil. Por ejemplo, son medidas para futura ejecución forzada. Esto normalmente se ve en los casos de obligación de dar suma de dinero. Entonces, una ejecución forzada más adelante puede ser, por ejemplo, un embargo, un desalojo. Entonces, sobre esas medidas, nosotros podemos solicitar una medida para futura ejecución forzada. Cuando existe o se pone en conocimiento de que va a haber un acto malicioso, se puede realizar, como les dije, fuera del proceso, ¿no? Con la condición de que máximo en un plazo de 10 días hábiles se presente la demanda principal. Tenemos las medidas temporales sobre el fondo. Las medidas temporales sobre el fondo básicamente también trata sobre los derechos de familia. Por ejemplo, la tenencia, porque se puede pedir una tenencia provisional, la pensión de alimentos, se puede solicitar también una pensión anticipada, ¿no? El régimen de visitas también. Entonces, mayormente las medidas temporales sobre el fondo nos habla sobre los derechos familiares. Lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Bien. Y bueno, también tenemos las medidas innovativas y de no innovar, que vamos a ver de qué se trata más adelante. Siguiente, por favor. Bien, lo que les decía, ¿no? Por ejemplo, la medida para futura ejecución forzada, el ejemplo preciso o la principal forma de ejercer
esta medida, como les comenté, era el embargo. Por ejemplo, existen varios tipos de embargo, ¿no? Embargo en forma de inscripción, en forma de retención, de intervención de recaudación, en forma de administración y en forma de intervención en información, ¿no? Bueno, no es el tema, así que me pongo a explicarles en qué consiste cada embargo, ¿no? Porque es un tema amplio, un tema incluso para debate, ¿no? Pero este embargo lo que genera, o en todo caso, lo que se podría realizar antes de iniciar un proceso, es solicitar una medida cautelar de embargo en forma de inscripción. Este es el más visto. ¿Y cuándo es una medida de forma de inscripción? Cuando vamos a embargar, o cuando se va a embargar una propiedad ya inscrita. O sea, por ejemplo, cuando dejamos de garantía una casa que está debidamente registrada en la SUNAT, se cuenta con el número de partida, entonces nosotros vamos a poder solicitar previamente, dentro o fuera del proceso, un embargo en forma de inscripción. De esa forma, podríamos salvaguardar el derecho vulnerado a la hora que solicitamos una demanda de obligación de dar suma de dinero sobre una ejecución forzada posterior, futura, como su propio nombre lo dice, ¿no? Porque tenemos que esperar que el juez disponga o sentencie para nosotros poder, o bueno, la institución recién poder embargar la propiedad ya inscrita previamente por una medida cautelar. Siguiente, por favor. Bueno, otras formas de medidas cautelares para futura ejecución forzada, bueno, aparte del embargo que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, los tipos de embargo que existen, también existe lo que es el secuestro, ¿no? El secuestro judicial y el secuestro conservativo, ¿no? Por ejemplo, cuando se cree o se toma conocimiento de alguna adulteración, de alguna documentación, por ejemplo, se puede solicitar una medida cautelar de un secuestro judicial, por ejemplo, ¿no? De lo que son los bienes o las documentaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Ah, bueno, disculpa, la anotación de demanda, que vendría a ser, en todo caso, ahí está en blanco, pero la anotación de demanda, una vez aprobada la solicitud de medida cautelar de futura ejecución forzada, por ejemplo, de un embargo en forma de inscripción, ¿no? Tenemos que anotar la solicitud de medida cautelar mediante oficio ante el registro público, ¿no? Para que se pueda aceptar dentro de la propiedad y no pueda sufrir posteriormente algún tipo de transferencia o algún acto malicioso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Las medidas cautelares sobre el fondo. Bueno, las medidas cautelares sobre el fondo, ¿no? Se persigue la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en los aspectos sustanciales de esta. El juez evaluará que la decisión pueda ser revertida y no afecte el interés público. Por ejemplo, ¿no? En lo que les decía en el caso de alimentos, el juez puede considerar, por ejemplo, dictó el juez una medida cautelar de detención anticipada por 350 soles a favor del menor. Entonces, luego de que se lleva a cabo el proceso principal, el juez podría disponer el mismo monto. O sea, podría quedar la medida cautelar íntegra, el monto de forma íntegra, o también ciertos aspectos, como dice, o sea, disminuir o aumentar el monto dependiendo de cómo se llevó a cabo el proceso principal y a qué o en qué tipo de sentencia devino esta investigación o este procedimiento, ¿no? Y para esto también uno de los principales ejemplos, así como en el otro tipo de medidas cautelares, futura ejecución forzada, en estas medidas temporales, lo que se ve a diario con la medida cautelar de mayor solicitud es la asignación anticipada, ¿no? Que guarda objetivo similar a la medida temporal sobre el fondo, y en los procesos, bueno, en los procesos laborales existe un supuesto especial de procedencia en caso de la demanda de nulidad de despido, ¿no? Por ejemplo, ya que se ha tocado un ejemplo laboral, se solicita
una nulidad de despido, y mientras dure el procedimiento se puede pedir una medida cautelar de reposición, por ejemplo, ¿no? También, volviendo al ejemplo de los alimentos, ¿no? La asignación anticipada es que previamente se debe cumplir con la pensión fijada dentro de la solicitud de medida cautelar. Siguiente diapositiva. Bien, las medidas cautelares sobre el fondo pueden ser, como les decía, los supuestos alimentos, ¿no? Cuando se solicita una pensión de alimentos. Tenemos los conflictos familiares, los relacionados con los procesos matrimoniales, por ejemplo, lo que es el divorcio, la solicitud de separación de cuerpos, por ejemplo, o las relacionadas con los hijos menores. Los hijos menores puede ser también, como les dije, ¿no? Bueno, aparte de los alimentos, puede ser la tenencia, puede ser un régimen de visitas, por ejemplo. La administración de los bienes, bueno, también sobre, por ejemplo, alguna propiedad, ¿no? Se puede solicitar sobre el fondo la retención, ¿no? O se puede solicitar el desalojo también, por ejemplo. Invadieron un bien de mi propiedad, por ejemplo, y mientras que se lleva el proceso de que si es que yo soy el propietario o no, o yo habitaba esa propiedad, por ejemplo, puedo solicitar como medida cautelar el desalojo y poder, bueno, habitar como lo venía haciendo normalmente hasta que un juez disponga una sentencia a favor o en contra, ¿no? Pero ya tengo una medida cautelar en la cual yo puedo desalojar a quien invadió o usurpó mi propiedad y poder continuar haciendo mi vivencia, ¿no? También tenemos aquí, se menciona lo que son las medidas cautelares innovativas, ¿no? Que tenemos la interdicción, la cautela posesoria y el derecho a la intimidad, a la imagen y a la voz, ¿no? También, bueno, tenemos las de no innovar y tenemos las de origen. Ahí faltó mencionar la medida cautelar de origen, en la cual acá el juez tiene toda la autorización o tiene toda la potestad de poder crear o generar una nueva medida cautelar, fuera de los supuestos que se han mencionado en lo que va de la ponencia. El juez tiene toda la potestad para poder solicitar o admitir o de oficio poder fijar una medida cautelar a favor del demandado, perdón, del demandante o del agraviado en este caso, ¿no? Siguiente, por favor. Las medidas innovativas. ¿Qué son las medidas innovativas? Bueno, ante la inminencia de un perjuicio irreparable, pueden dictar medidas destinadas a reponer un estado de hecho de derecho, cuya alteración vaya a ser o es el sustento de la demanda. Por ejemplo, una medida innovativa sobre una propiedad, ¿no? Quien ha invadido o quien está usurpando mi derecho de posesión, quizás pueda causar algún daño irreparable sobre la propiedad, ¿no? Por ejemplo, transferirla a un tercero, destruirla, derruirla, derrumbarla, ¿no? Entonces, se puede solicitar una medida innovativa con la finalidad de evitar de que esa propiedad o mi propiedad se pueda ver perjudicada de manera total, ¿no? Y bueno, el sustento de la demanda, como lo menciona, sería, por ejemplo, el desalojo de la propiedad, vendría a ser, en este caso, propiedad mía, y solicitaría el desalojo de las personas que están usurpando mi derecho de posesión. Como ejemplo, que demuestre la utilidad de una medida innovativa, por ejemplo, se menciona que se pretende que el órgano jurisdiccional suspenda los efectos de un laudo arbitral, por ejemplo, un laudo arbitral económico, que es materia de impugnación. Se pretende que el juez ordene al empleador, este es un ejemplo, por ejemplo, este es un ejemplo de derecho laboral, ¿no? A renovar un contrato de trabajo a plazo fijo, ya que la decisión del empleador de no renovarlo perjudica abiertamente los intereses de la organización sindical a la cual pertenece dicho trabajador, ¿no? Claro, por ejemplo, si
si el trabajador está a plazo fijo y no se le renueva un contrato, definitivamente y económicamente está afectando al trabajador, ¿no? Entonces, la solicitud o la demanda principal va a ser sobre una nulidad de despido. Y entonces, para que no se vea afectado el derecho del trabajador y bueno, del sindicato, se solicita una medida innovativa para que pueda ser repuesto en su cargo, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Las medidas de no innovar. Las medidas de no innovar, también antes de la anterior, la medida de no innovar. La anterior diapositiva. Ahí. Medida de no innovar, ¿no? También antes de la inminencia de un perjuicio irreparable, o sea, tiene parte de lo que es la medida innovativa, la medida cautelar innovativa. Puede el juez dictar medidas destinadas a conservar la situación de hecho o de derecho cuya situación vaya a ser o es invocada en la demanda y se encuentra en relación a las personas y bienes comprendidos en el proceso. Bueno, tiene carácter excepcional en los mismos términos fijados para las medidas innovativas. O sea, es similar, ¿no? Ponemos un ejemplo que se pretende que el juez ordene al empleador a no transferir la propiedad de un bien que el trabajador alegue ser propietario, ya que lo recibió en calidad de dación en pago. Por ejemplo, ¿no? Muchas veces, cuando hay una deuda entre el empleador y el trabajador, se opta por pagarlo con alguna propiedad, algún bien, ¿no? Por ejemplo, en lo que son una empresa que tiene varias propiedades, le dice, ¿sabes qué? Tengo un pago contigo, un pago pendiente, te doy, por ejemplo, la propiedad ubicada en Alfonso Ugarte, por ejemplo, ¿no? Entonces, si cuando se lleva a cabo un proceso, una demanda, se quiere retener o se quiere despojar de esa propiedad, entonces se puede pedir una medida de no innovar. ¿Para qué? Para que el juez ordene al empleador a no transferir esa propiedad, ¿no? Ya que es propiedad del empleador, pero ha sido otorgada por algún tipo de pago, alguna deuda que puede tener el empleador y el trabajador. Si no se ha hecho todavía la transferencia registral, entonces ordena el juez a no transferir esa propiedad, ¿no? O por ejemplo, también cuando hay algún pago de reparación, ¿no? En la cual se puede considerar una propiedad del demandado en forma de pago, entonces el juez también ordena no transferir esa propiedad. ¿Para qué? Para que pueda seguir o continuar como una garantía, ¿no? Bueno, se pretende que el juez ordene al empleador a no iniciar un procedimiento de cese colectivo, entre otros supuestos, ¿no? También, claro, un cese colectivo, por ejemplo, lo que hemos visto ahora en la pandemia. Cuando inicia la pandemia, muchos empleadores empezaron a despedir a sus trabajadores, ¿no? De forma masiva, incluso en muchos lugares se pudo apreciar eso. Entonces, ahí en ese caso se pudo haber solicitado una medida de no innovar para que no se realice dicho cese colectivo de los trabajadores dentro de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Y las medidas genéricas, como les comentaba, ¿no? Bueno, además de las medidas cautelares expresamente previstas por la ley, las cuales han sido mencionadas anteriormente, ¿no? Medidas sobre el fondo, medidas cautelar de futura ejecución forzosa, medidas innovativas de no innovar. También están las medidas genéricas. Las medidas genéricas, bueno, le da la potestad, como le dije al juez, a dictar medidas no previstas que también aseguren de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva, ¿no? O sea, si es que ve conveniente el juez de dictar una medida cautelar a favor
favor del demandante, que no está previsto dentro de las 4 anteriores, él lo puede hacer, tiene la potestad de dictar una medida cautelar nueva, vendría a ser una medida cautelar genérica, ¿ya? Por los demás requisitos y particularidades de las medidas cautelares antes detalladas, son de aplicación las disposiciones establecidas por el Código Procesal Civil, ¿no? O sea, esta medida cautelar genérica está previsto dentro del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces le da la competencia al juez a que pueda dictar una medida cautelar genérica, una medida cautelar que se adecue al proceso, ya que hay procesos sui generis no vistos anteriormente sin ningún tipo de jurisprudencia. Entonces, en estos casos se puede dictar una medida genérica, o sea que también lleve al juez a dictar una medida cautelar nueva, también sin jurisprudencia, pero que está respaldado en el Código Procesal Civil. Siguiente diapositiva. Bien. Toda medida cautelar, las medidas cautelares, si bien es cierto, son unas medidas de protección del bien, perdón, del derecho vulnerado, necesita también tener una garantía, y esa garantía es la contracautela, o se conoce como contracautela. Entonces, la contracautela se justifica en atención a que la medida cautelar nace para una función asegurativa, o sea, nace para que se pueda asegurar una decisión final, o se pueda cautelar, como su nombre lo dice, una decisión final. Entonces, función que puede cumplir satisfactoriamente con su objetivo o que puede tornarse inútil y provocar perjuicio. Es cierto, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a suponer que se presenta una demanda, por ejemplo, de ejecución, de obligación de suma de dinero. Entonces, la institución bancaria solicita el embargo, la inscripción de embargo de la propiedad de una persona X, la cual ya ha cancelado o no tiene una deuda con el banco, ¿no? Entonces, ¿qué está generando ahí? Y justo esta persona quería transferir la propiedad, venderla a una tercera persona, entonces le está generando un perjuicio, porque no va a poder vender, va a perder la oportunidad de venta, justamente porque la inscripción de embargo ya está realizada, ya está asentada en el registro público. Entonces le está generando le está generando un perjuicio. Entonces ese perjuicio se puede ver garantizado con la contracautela. La contracautela la ofrece quien solicita la medida cautelar. ¿Sí? Y es uno de los requisitos indispensables que debe llevar toda solicitud de medida cautelar en la contracautela, ¿no? De ahí que una de las características de la medida cautelar sea la contingencia, porque está ligada al riesgo. Si no se ampara la demanda, hay la obligación de indemnizar al perjudicado con la ejecución cautelar, ¿no? O sea, lo que les decía. Por ejemplo, la demanda, al poder comprobarse de que no existe tal deuda, el juez va a disponer el archivamiento, ¿no? O no admitir la demanda a trámite. No, porque justamente ya no existe una deuda, no hay una obligación por parte del deudor hacia el acreedor. Entonces, le está generando un perjuicio y hay que indemnizarlo. Como vuelvo al ejemplo, está perdiendo una posibilidad de venta. Entonces, lo destinado en la contracautela puede ser utilizado para ejecutar la medida cautelar. Debe tenerse en cuenta que la contracautela no es más que una garantía procesal fijada por la ley con la finalidad de obtener un resarcimiento para el ejecutado en caso sea perjudicado con el dictado de la decisión cautelar, ¿no? Ahí nos aclara más todavía el ejemplo que les estoy comentando, ¿no? O sea, es una garantía presentada por quien está solicitando la medida cautelar por si durante el proceso esta garantía procesal le causa algún tipo de perjuicio a quien se le está demandando, ¿no? En tal sentido, no es un presupuesto para el otorgamiento de una medida cautelar. Es una garantía, ¿no? Si bien es cierto, es un requisito para que pueda ser admitida la medida cautelar o la solicitud de medida cautelar, pero no es un presupuesto para, o sea, el juez no va a ver
que la contracautela esté fijada para poder aceptar o no la solicitud de medida cautelar. Sí va a haber que haya una contracautela, ¿no? Porque es un requisito de forma, perdón. Pero no va a verificar si es que está bien dado los montos o si es que está bien o cumple con la garantía de la medida cautelar, ¿no? Por eso no es un presupuesto para el otorgamiento. Si yo no me voy el juez no se va a limitar a la contracautela o a direccionar en la contracautela para poder, o va a intervenir en la contracautela en la decisión del juez de admitir o no la solicitud de medida cautelar. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, y las clases de contracautela son dos, perdón. Tenemos la real, que aquí el demandante, solicitante de la medida cautelar, propone la afectación de un bien, sea este bien mueble o inmueble, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los daños que pudiera causar la medida cautelar solicitada por esta parte. Y la personal, que bueno, con relación a la contracautela de naturaleza personal, viene está constituida por aquella promesa de pago de una suma de dinero. O sea, la real es sobre una propiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo doy tal propiedad en forma de contracautela para garantizar que no se vean perjudicados los derechos del demandado. Y en lo personal vendría a ser un monto, fijar un monto de garantía sobre si es que se ve perjudicado el demandado. Entonces, ¿cuál es la finalidad entonces de una medida cautelar? Es garantizar, cautelar el derecho que se está vulnerando y que es pretensión principal dentro de un proceso judicial, ¿no? Como les vuelvo a repetir, en lo que es alimentos, por ejemplo, el derecho vulnerado es el interés superior del niño, o en temas de, por ejemplo, futura ejecución forzosa, vienen a ser las propiedades, ¿no? La vulneración de la suma de dinero. Entonces, esta medida cautelar muchas veces no es solicitada en un proceso y eso genera también que el menor, volviendo al ejemplo de alimentos, se vea perjudicado, ¿no? Muchas veces han llegado a la oficina clientes que me dicen, no, mira, he iniciado un proceso de alimentos, pero mira, ¿ya cuánto tiempo ha pasado? Y dijo, no tengo plata, no puedo darle esos alimentos como debería a mi hijo, por ejemplo. Entonces yo le digo, bueno, solicitemos una medida cautelar. ¿Para qué? Para que no se siga viendo vulnerado el derecho del menor, el interés superior del niño, que es de alimentarse. Entonces, para eso, esa es la funcionalidad principal de la medida cautelar, ¿no? Cautelar, como su nombre lo dice, el derecho, o que no se siga vulnerando el derecho, que es pretensión principal dentro de un proceso, una solicitud. ¿Sí? Bueno, vendría a ser el pequeño aporte que he traído el día de hoy sobre las medidas cautelares. Es un tema extenso, sí, es cierto. Hay mucho por hablar todavía, hay mucho por explicar. Lamentablemente, bueno, el tiempo nos gana, pero cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta, estoy dispuesto a resolver. Doctor, ¿me escucha? Sí. Le agradezco a nombre del Círculo de Estudios Verba Iuris por esta excelente ponencia que nos ha brindado el día de hoy. Estoy segura ha sido un tema de mucho interés para toda la comunidad jurídica, tanto abogados litigantes como estudiantes de Derecho y público en general que nos está viendo, y esperamos contar con su presencia en futuras ponencias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Felicitarlos y saludarlos por esta iniciativa, por hacer llegar el conocimiento a los estudiantes y a la población jurídica para que cada vez con los aportes de todos puedan tener un mayor conocimiento para los procesos judiciales. Nuevamente reiterarle las gracias, doctor, y gracias también a todas las personas que nos han estado acompañando en esta transmisión. Recordarles que estén atentos al fanpage del Círculo de Estudios Verba Iuris para tomar conocimiento de las actividades futuras que estaremos realizando. Eso es todo y les deseo muy buenas noches.